Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver área bajo funciones elementales, pero en este video nos vamos a enfocar en la última función, que es y igual a x cuadrada. Ya hay dos videos previos a este en el cual explico. El primero de ellos es para la función y igual a c, el segundo es para la función y igual a x, y este video va a ser para la función y igual a x cuadrada. Voy a dar una pequeña introducción al tema en general del área bajo funciones elementales. Si ustedes ya vieron el video 1 y el video 2, pueden saltarse esta pequeña introducción que voy a poner y saltarse al ejemplo, ya cuando empezamos a ver el tema como tal. ¿Pero qué es esto del área bajo funciones elementales? Bueno, debido a la sencillez y otras características de algunas funciones, estas se pueden clasificar como elementales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estas funciones tienen un comportamiento gráfico muy peculiar o muy especial y su comportamiento puede interpretarse de forma muy intuitiva, que en cuanto vemos la función ya sabemos cómo va la gráfica. Entonces, algunas de estas funciones son la función y igual a c, que es esta, en la cual c es una constante o un número, ¿ok? Una constante. Y la gráfica de este tipo de función es como esta, es decir, y yo le pongo que es igual a un número cualquiera, entonces aquí por ejemplo tenemos el número cualquiera y la gráfica se va paralelamente al eje de las x, dependiendo el valor que tome y. Entonces, así es esta gráfica y es pues infinita, ¿no? Se extiende tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Otra de las funciones elementales que tenemos es la función y igual a x, que es la gráfica como esta, en la cual x, pues, más bien y toma el valor que tiene x. Por ejemplo, si yo le pongo que x vale 1, pues ¿cuánto va a valer y? Pues 1. Entonces, si se fijan, aquí podemos observar, voy a hacerle un poquito de zoom, que cuando x vale 1, y también vale 1, y aquí hay un puntito, ¿no? Una coordenada. Cuando x vale 2, y también vale 2. Entonces aquí hay otro puntito. Y así me voy sucesivamente con todos hasta que genero esta gráfica. Y yo sé que se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo de la misma manera, con ese mismo comportamiento. La otra función que tenemos es esta y igual a x cuadrada, en la cual pues x toma cualquier valor y para yo encontrar el valor de y, pues ese valor de x lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, bueno, aquí pues se forma esta parábola. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos que pues le pongo a x el valor de 1, entonces yo quiero saber cuánto va a valer y. Cuando x vale 1, pues voy a elevar al cuadrado esa x, que en este caso sería 1 al cuadrado, pues me da 1. Entonces quiere decir que cuando x vale 1, y vale 1 y aquí tengo el puntito. Supongamos que quiero ahora darle el valor de menos 1 a x, pues lo elevo al cuadrado y me queda que cuando x vale menos 1 lleva a valer menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Entonces aquí también lo podemos ver, lo voy a poner con otro color aquí en el plano cartesiano, que cuando x vale menos 1, pues y también vale 1 y aquí tenemos el puntito. Y así nos vamos sucesivamente y pues se va formando, como les decía anteriormente, esta parábola. Y bueno, más que nada, este tema es cómo sacar el área bajo estas funciones elementales, porque ya sabiendo que tienen un comportamiento muy peculiar y que ubicamos muy rápidamente, pues simplemente con algunas fórmulas que veremos ahorita en este video y en otros dos, vamos a poder calcular el área que hay bajo estas funciones. Por ejemplo, aquí bajo esta función de y igual a c, o bajo esta función de y igual a x, o bajo esta función de y igual a x cuadrada. Eso que puse en color verde, pues serían las áreas que nosotros tendríamos que calcular. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema del video de hoy, que es cálculo del área bajo la función y igual a x cuadrada. Bueno, primero que nada, la función y igual a x cuadrada relaciona el conjunto de los números reales con su potencia al cuadrado. La representación gráfica es esta que está aquí, ¿ok? Ya lo había explicado en la parte de arriba en la introducción, pero nuevamente si quieren hago un pequeño repaso. Cuando x le doy valor de 1, yo voy a elevar al cuadrado ese valor de x y va a ser el valor de y. Entonces, pues 1 al cuadrado nos da 1. Seguimos cuando le doy valor a x de 2, 2 al cuadrado, cuando x vale 2, pues va a ser 4.
Entonces aquí es donde vamos a tener el siguiente punto. Y disculpen mis líneas un poco chuecas, pero espero que quede claro. Y bueno, así es, tanto para las x positivas como para las x negativas se elevan al cuadrado y ese es el valor que nos da en y. Algunas de las propiedades que tiene la función en general es, por ejemplo, que su gráfica se compone por dos ramas que se encuentran por encima del eje de las x. Aquí tenemos el eje de las x y esas ramas de las que hablamos pues son estas, ¿no? Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. También, bueno, la razón de cambio de la función tiene un comportamiento acelerado debido a que ésta crece o disminuye a diferente ritmo conforme la variable x aumente o disminuya. Aquí, por ejemplo, pues aquí vemos que aquí decrece o desacelera y luego aquí vuelve a acelerar. Eso es a lo que se refiere esa propiedad, que dependiendo del valor que le estamos dando a x, tiene ese comportamiento la gráfica. Otra de las propiedades es que la función es simétrica con respecto al eje y, es decir, que este actúa como un espejo reflejando los valores que se encuentran tanto a la derecha del mismo como al lado izquierdo, dejándolos a la misma altura. Obviamente aquí, en este caso, si nos enfocamos en esta gráfica, podemos observar que están a la misma altura, tanto una rama como la otra, y el eje de las y los está separando. Entonces, lo que se refiere a esto de función espejo es que esta parte va a ser igual a esta de acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como la función es simétrica respecto al eje de y, el área que hay bajo la función en intervalos simétricos a partir del 0 es la misma. Es decir, que el área bajo la función en el intervalo que tenemos, por ejemplo, aquí, que es este, va a ser la misma que la que tenemos en el intervalo de acá. Eso es a lo que se refiere con que actúa como una función espejo, ¿ok? Entonces, bueno, ya habiendo visto ahora sí que las características y propiedades generales de este tipo de función de y igual a x cuadrada, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Primero que nada, hay que mencionar que el área que hay bajo la función y igual a x cuadrada se calcula utilizando uno de los métodos de aproximación que ya habíamos visto anteriormente en otros videos, que era la aproximación del área mediante rectángulos superiores o inferiores y la aproximación del área mediante trapecios. Entonces, esos dos son los métodos que se van a utilizar para poder calcular el área de este tipo de funciones. Entonces, vamos a ver ahora sí qué dice el ejemplo. Ejemplo 1. Calcula el área que hay bajo la función y igual a x cuadrada. Bueno, aquí esto es y igual a x cuadrada, nada más que en el teclado no aparece la potencia, pero es lo mismo a que lo escriba así. Ok, entonces nos dicen el intervalo de x mayor a 0, pero menor que 3. Okay, aquí de hecho tenemos la gráfica donde se puede observar que efectivamente x toma valores mayores que 0, pero menores que 3. Y esta, pues que está sombreada, es el área que tenemos que encontrar. Muy bien, entonces, si nos vamos con los métodos que habíamos visto, que les mencioné de los rectángulos y de los trapecios, pues quedaría más o menos de esta manera. Bueno, en esta tabla se están utilizando los métodos de aproximación de rectángulos superiores y aproximación de trapecios. Vamos a ver cómo quedaría. En el primero, que es la aproximación de rectángulos superiores, si no recuerdan este tema, yo les recomiendo que vean el video que tengo sobre este tema de aproximarnos por medio de rectángulos superiores para que recuerden cómo se utiliza este método. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Veíamos que en este método nosotros teníamos que dividir la gráfica o el área que nosotros queríamos encontrar en rectángulos, en este caso superiores. ¿Qué quiere decir superiores? Que tenían que estar por encima de la gráfica original. Entonces, ya teniendo esos rectángulos, ustedes sacaban el área de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, del rectángulo 1 teníamos que el área era 1 unidad al cuadrado, del rectángulo 2, 4 unidades al cuadrado, del rectángulo 3, 9 unidades al cuadrado, y pues al final se sumaban esas tres áreas, porque son tres rectángulos, y pues 1 más 4 más 9 nos daba 14 unidades al cuadrado de área aproximada. Recuerden que en este método la desventaja es que encontramos
un área mayor a la que realmente es, ya que voy a poner con color rojo, esto que está aquí son sobrantes que estamos nosotros considerando para el área, ¿de acuerdo? Por eso decíamos que el método de los trapecios era de los más exactos, que es el que viene aquí en la parte de abajo, aproximación de trapecios. Nuevamente, si no recuerdan cómo se hacía este tipo de aproximación, les recomiendo ver el video. Bueno, entonces nos decía que dividíamos el área a encontrar en trapecios. En este caso se dividió en 3 trapecios. Teníamos que sacar igual el área de cada uno de ellos y al final sumarlos. Entonces, pues teníamos que el primer trapecio tenía como área 1/2 de unidades al cuadrado, o bien si lo quieren ver con decimal 0.5 unidades al cuadrado. El segundo trapecio tenía 5/2 de unidades al cuadrado, o bien en decimal 2.5 unidades al cuadrado. El tercer trapecio tenía 13/2 de unidades al cuadrado, o bien en decimal 6.5 unidades al cuadrado. Se sumaban todas las áreas, de acuerdo, todas estas áreas que encontramos, y al final nos daba 19/2 de unidades al cuadrado, o en decimal 9.5 unidades al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, por eso decíamos que el método de aproximación de trapecios era mucho más exacto, porque realmente ya casi ni hay sobrantes ni faltantes, ¿ok? Entonces, bueno, ya que utilizamos estos dos métodos y recordamos cómo se ocupaban para aproximarnos al área, el cálculo de estas aproximaciones se pueden reducir al considerar las siguientes fórmulas para cualquier límite superior x1. Entonces, bueno, no me voy a detener tanto a explicar cómo encontramos esas fórmulas, pero es similar al método que utilizamos en el video 1 del cálculo del área bajo la función y igual a c, y el video 2 del cálculo del área bajo la función y igual a x. En este caso, bueno, aquí ya estarían las fórmulas que podríamos utilizar nosotros para, en este tipo de funciones de y igual a x al cuadrado, podemos aproximarnos con rectángulos con esta fórmula, utilizando los datos obviamente que tenemos en la gráfica, y con trapecios con esta fórmula, con los datos que tenemos en la gráfica. Entonces, bueno, si realizamos este ejercicio que habíamos ahorita hecho en la tabla, sacado estas áreas aproximadas, vamos a utilizar estas fórmulas y ver cómo quedaría. Miren, aquí ya está de hecho sustituido. Aquí, para no tardarme tanto en escribir, puse esta tabla así ya con las sustituciones y todo. Nada más les voy a explicar, obviamente, pues cómo sacamos x1, por ejemplo, que es lo que ocupo aquí en la fórmula. x1, si ustedes observan, en este caso, es donde termina lo que viene siendo el área sombreada, ¿ok? Que para este ejemplo, pues aquí termina donde x vale 3. Entonces, por lo tanto, pues x1 va a valer 3. Y ese 3, pues es el que voy a utilizar yo para sustituirlo en la fórmula, ¿ok? En esta fórmula, tanto en la de aproximación con rectángulos como en la de aproximación con trapecios. Aquí nada más voy a poner a un ladito que quedamos que x1 es igual a 3. Entonces, si se fijan, bueno, esta es la fórmula original para la aproximación con rectángulos. Voy a sustituir, en vez de x1, ponerle 3. Y bueno, pues al sustituir y hacer las operaciones y todo, y después dividir entre 6, pues nos sale que el área aproximada es de 14 unidades al cuadrado. Esta es con la aproximación con rectángulos. Y con la aproximación con trapecios, que quedamos que es la más exacta, sustituimos, pues en vez de x1 con 3, y hacemos las operaciones, dividimos entre 6, y al final pues ya nos da el resultado, que sería que el área es igual a 9.5 unidades al cuadrado. Vamos a comprobar a ver si son las mismas que nos dieron en la primer tabla. Entonces, a ver, con la aproximación de rectángulos nos daba 14 unidades al cuadrado. Entonces aquí, si nos fijamos, efectivamente en la de los rectángulos también nos daba 14 unidades al cuadrado. Y en la de los trapecios nos da 9.5 unidades al cuadrado, que efectivamente es la que nos dio al principio. Entonces, de esta forma, pues nos evitamos hacer todo este procedimiento de sacar el área de cada rectángulo o de cada trapecio y después sumarlos, y pues con estas formulitas simplemente sustituimos x1 y listo. Tenemos ya el área aproximada de esa parte sombreada de la función y igual a x cuadrada. Entonces, bueno,
Sería todo por este video. Espero que les haya ayudado a entender un poquito mejor cómo determinar el área bajo la función y igual a x cuadrada. Recuerden que los otros videos tenemos para explicar el área bajo la función y igual a c y la otra función que es y igual a x. Entonces pueden ver los videos si gustan, pero por lo pronto yo me despido. Nos vemos. Que estén bien.